Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. En una de las últimas encuestas, la de los 7000 suscriptores, también incluí la opción de hablar de uno de los títulos más emblemáticos de la saga de James Bond, el agente 007 con licencia para matar. Nada más y nada menos que la película de James Bond contra Goldfinger. Y retomando también lo que es el ciclo de las películas de James Bond, esta noche os voy a comentar lo que es sin duda no la mejor, como dicen muchísima gente, muchísimos expertos, críticos e historiadores de cine, sino lo que yo sí considero que puede ser la más importante, no la mejor, pero sí la más importante de las películas de James Bond, del agente 007. Sin duda alguna es una película que cambió prácticamente el rumbo narrativo de todo lo que fue la saga, ya que las dos películas anteriores, 007 contra el Doctor No y Desde Rusia con Amor, habían tenido una estructura narrativa completamente distinta. A partir de la película que os voy a comentar esta noche, Goldfinger, que aquí la tengo, en formato Blu-ray, que es una auténtica maravilla verla en alta definición con un Technicolor extraordinario, que luego os comentaré en la parte técnica de la crítica todas las maravillas que tiene esta película, que sin duda tiene más que merecida la gran fama que tiene. Cambió por completo pues todo el panorama, todo lo que iban a ser las películas de James Bond desde el primer minuto, desde el primer fotograma, el estilo narrativo y sobre todo la fluidez con que se iban a producir los acontecimientos dentro de las películas de James Bond. Después del éxito de 007 contra el Doctor No y Desde Rusia con Amor, que habían sido dirigidas ambas por Terence Young, del cual ya os hablé ampliamente en la crítica que hice de 007 contra el Doctor No, Terence Young quería darse una pequeña pausa en el rodaje de estas producciones que Cavi Broccoli, el productor, quería que fuesen cada vez más ambiciosas. Pero claro, ya la película Desde Rusia con Amor ya había sido más ambiciosa contra el Doctor No. Y entonces lo que quería Terence Young era una especie como de paréntesis para volver posteriormente en la cuarta película de la saga llamada Thunderbolt, o lo que es lo mismo como la conocimos aquí en España, Operación Trueno. Por lo tanto, Cavi Broccoli, para lo que iba a ser la tercera película de la saga, que en realidad es la séptima novela de 007, de James Bond, dentro de las novelas de Ian Fleming, para Goldfinger, contrató al director Guy Hamilton, que luego también fue bastante fructífero dentro de lo que fue la saga de James Bond, con películas, por ejemplo, como Diamantes para la Eternidad, pero que realmente en esta pues se puede decir que no estuvo lo suficientemente inspirado, ya que también tuvo que cargar con un gran enfado del propio Sean Connery que tuvo con Sean Connery, que tuvo con Cavi Broccoli debido a una situación que ya os comenté en su momento, por haber dejado pasar precisamente a George Lazenby como el nuevo 007 y tener que volver a contratar a Sean Connery, que ya no quería volver a realizar el papel del agente de 007. Aunque en la situación de Goldfinger todavía Sean Connery, evidentemente, ya se le conocía, ya tenía gran fama debido a los dos títulos anteriores, pero sería Goldfinger la película que daría, pues digamos, un salto cualitativo y cuantitativo tan sumamente grande en la saga de James Bond que ya se le conocería a Sean Connery mundialmente. Es decir, Goldfinger se puede decir que es la película más importante de la saga 007 por varios aspectos. En primer lugar, porque fue, digamos, la primera película que cambió la estructura narrativa, y ahora os comentaré cómo, de todo lo que iba a ser la saga de James Bond y que luego perpetuarían, pues luego, directores y actores, evidentemente, como Roger Moore, como Timothy Dalton, etc. Y también, además, catapultó a la saga de James Bond, ya no solo prácticamente dentro del mundo anglosajón y dentro de Europa, sino en el mundo entero. Es decir, la campaña de marketing, y antes de entrar en la crítica de la película, la campaña de marketing que Cavi Broccoli se gastó para promocionar Goldfinger fue realmente demasiado ampulosa bajo mi punto de vista. Es decir, dentro de los años 60 había dos grandes productoras, estamos hablando de cine inglés, dentro del Reino Unido, que eran la Hammer y la Eon Productions. La Hammer Films, que dentro de los años 60 fue casi su época dorada también, finales de los 50, principios de los 60, con todos los títulos de horror gótico, y la Eon Productions como la artífice de las películas de James Bond. Evidentemente, pues toda la parafernalia que tenían las películas de la Hammer no podía compararse con las películas de James Bond. Porque claro, aquí Cavi Broccoli iba
cada vez a más en lo que se refiere al presupuesto. Tan grande fue el presupuesto de Goldfinger que esta película recaudó, costó o tuvo de presupuesto lo que costó 007 contra el Doctor No y también Desde Rusia con Amor juntas. En total, 3 millones de dólares se gastó Cubby Broccoli en realizar James Bond contra Goldfinger. Es decir, ya su película ya no quería realmente Cubby Broccoli que sus películas del agente 007, que ya evidentemente ya estaban pautadas como una serie cinematográfica a realizar y que tuviese mucha proyección de cara al futuro, quería que llegasen a ser superproducciones con el tiempo, como realmente lo son hoy en día y como lo fueron anteriormente ya, pues con el mismo Sean Connery en sus últimas películas, con Roger Moore, con Timothy Dalton, con Daniel Craig y con Pierce Brosnan. Es decir, superproducciones donde el espionaje, la aventura, la acción, el romance, el drama, se mezclase todo en una gran superproducción llena de efectos visuales, con grandes bandas sonoras, con grandes canciones. También fue precursora precisamente también por eso, por las canciones. Es decir, en 007 contra el Doctor No habíamos tenido en un principio los acordes que todos conocemos del tema de James Bond escritos por Monty Norman. Pero en Desde Rusia con Amor ya habíamos tenido una pequeña canción al principio y al final de la película, pero que no había cuajado tanto. Sin embargo, para la tercera película, Cubby Broccoli fue un paso más allá y contrató a la actriz Shirley Bassey para que interpretara lo que es el tema de Goldfinger, escrito por John Barry, que se convertiría prácticamente en el compositor oficial, por así decirlo, digamos, de lo que era la franquicia de las películas de James Bond. Y además es que todas estas canciones se iban a convertir en un hit totalmente imparable en el resto del mundo. Es decir, el disco de Shirley Bassey llamado Goldfinger, que es la canción, pues la verdad es que vendió millones de copias. Si me permitís una anécdota, la canción de Goldfinger tiene dos versiones por parte de Shirley Bassey. La que oímos en la película y otra versión que hizo ella para un disco suyo, para sacarlo independientemente de la banda sonora de la película, y que fue un disco grabado en directo en el Madison Square Garden, en un concierto que precisamente ella dio unos pequeños meses después del estreno de la película para promocionarla, para seguir promocionándola. ¿Y por qué unos meses después? Porque en aquella época, en los años 60, al no existir el videoclub ni el formato físico de todo ello, las películas estaban durante muchísimo tiempo en los cines. Entonces que Shirley Bassey diera además un concierto cantando Goldfinger delante de miles y miles de personas, fijaos la publicidad que eso era realmente para la película y para la saga de James Bond. Es decir, Goldfinger fue, digamos, un punto de inflexión importantísimo dentro de la saga de películas de James Bond. Tanto en lo que es el marketing, la publicidad, la promoción, la estructura narrativa y los elementos que la componen. Los elementos que componen además Goldfinger, que ahora os lo detallaré, os hablaré del argumento, haremos toda una crítica muy profunda y desmenuzaremos la película paso a paso, porque no tiene desperdicio en la hora 50 minutos que dura. Es decir, Cubby Broccoli y Guy Hamilton lo que hacen es enseñarnos un auténtico alarde de economía narrativa, de fluidez, de una estructura completamente nueva, además muy deudora, además de lo que eran los episodios de las novelas de espionaje y de las series de espionaje que había en el Reino Unido, incluso en televisión. Porque, por ejemplo, el prólogo, si os dais cuenta, es una pequeña historieta. Es decir, el prólogo que no habían tenido prácticamente el Doctor No o Desde Rusia con Amor, o habían tenido un prólogo escaso, muy pequeñito, prácticamente inexistente, lo que hace en Goldfinger es contarnos una pequeña historia. Esa historia la vemos al principio de la película, que es que James Bond, Sean Connery, nuevamente interpretado por él, lo que hace es aparecer en una zona indeterminada, se quita un traje de buzo, porque él llega a través del agua, y debajo de ese traje de buzo lo que lleva es un smoking. Entonces lo que hace es trepar por una especie como de muro, poner unas bombas localizadas en unos lugares muy determinados y luego irse directamente con su smoking blanco
pues a tomar una copa pues a un bar, digamos a un pequeño local donde hay unas bailarinas, etcétera. Lo que nos está contando es una pequeña historia y en la que al final se enfrenta a un villano que tampoco sabemos quién es. Es decir, digamos que este prólogo es como una historia de lo que es anteriormente una misión que ya había tenido 007. Es decir, nos cuenta, dentro de lo que es la estructura narrativa de la película, un prólogo con una pequeña historia. Luego vienen los títulos de crédito, que cada vez son más sexys, más sensuales y más ambiciosos, y luego lo que es la historia grande de Goldfinger propiamente dicha. Es decir, esta estructura narrativa se iba a repetir ya prácticamente en todas las películas de James Bond, incluso en Casino Royale, que fue la última, mejor dicho, esta última etapa que ha empezado Daniel Craig, que es en ese pequeño prólogo en blanco y negro, si os acordáis, cómo consigue la licencia de 007. Por lo tanto, todo viene desde Goldfinger, desde el año 1964. La dirección de Guy Hamilton se nota fundamentalmente de respecto a la de Terence Young, porque Terence Young se preocupaba mucho por el grado de interpretación y por la puesta en escena. Es decir, 007 contra el Doctor No era una película que, para tener un escaso presupuesto, el director artístico Ken Adam había realizado, digamos, unos decorados realmente notables. Habían aprovechado muchísimo todo lo que era el presupuesto para la escenografía. Es decir, Terence Young era muy de puesta en escena, como también nos lo demuestran desde Rusia con Amor, donde se desarrolla una buena parte de la película en el Orient Express. Pero es que aquí Cavi Broccoli le dijo a Ken Adam que fuera más ambicioso. Iba a tener muchísimo más presupuesto para realizar decorados todavía más grandes. Y una de las últimas películas, y yo quiero recordar que es casi la penúltima película de Sean Connery, que solo se vive 2 veces, posee uno de los decorados más grandes construidos para una película en toda la historia del cine. Que además es uno de los decorados que es una gigantesca cúpula, gigantesca, vamos, realmente tremenda, pero que luego además Ken Adam se iría poco a poco superando en la etapa incluso de Roger Moore, con decorados también muy ambiciosos. Se puede decir sin temor a equivocarse que Ken Adam es uno de los grandes directores artísticos de la historia del cine. Y como buen británico le supo dar a la puesta en escena dirigida las películas por Terence Young todo lo que es una escenografía muy particular. También con elementos que parecen futuristas y con elementos un poco más de tipo vintage, tipo retro, tipo antiguo, es decir, como rozando un poquito el steampunk, pero no llegando a tenerlo. Es decir, es una decoración muy al estilo antiguo, pero llena de última tecnología, tecnología que tampoco renuncia a la película Goldfinger al tenerla, en todo lo que son los decorados, que luego ya os hablaré más ampliamente de ellos. La película está protagonizada, evidentemente, por Sean Connery, por Gert Frobe, por Honor Blackman, por Shirley Eaton y también por un luchador, por así decirlo, digamos, bueno, lucha libre, llamado, si mal no recuerdo, a ver, que haga un poquito de memoria. Era un luchador, o sea, de lucha libre, llamado Harold Sakata, ahora me acuerdo. Llamado Harold Sakata, que es el que hace el papel de Objo. Pero todos estos actores se puede decir que están todos en estado de gracia. Sean Connery ya, la interpretación que ya tiene del agente 007 es mucho más sólida de la que nos presentó en la del Doctor No, donde se le veía un poco dubitativo porque Terence Young le estaba formando como agente 007. Sin embargo, aquí, al estar dirigido aunque estuviese dirigido por otro director, que era Guy Hamilton, que era un director que se preocupaba mucho más por la fluidez narrativa, es decir, por la economía de elementos que van progresando a través de la película, pero evidentemente en el que muchos de los puntos, de los diálogos, de las secuencias, de lo que son la planificación, es más estilo estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estilo, el de Guy Hamilton, no excesivamente británico, porque apuesta por la fluidez narrativa, pero siempre intentando reducir al mínimo lo que es el metraje de la película. Es decir, en Goldfinger se cuentan muchísimas cosas en pocos espacios de tiempo, lo que hace que Guy Hamilton sea un experto en economía narrativa.
Luego lo veríamos posteriormente, por ejemplo, en la primera película también de Roger Moore, que era Vive y deja morir, donde hay también una gran cantidad de personajes y de acontecimientos que todos ellos se van desarrollando, además, con una fluidez pasmosa dentro de lo que es la película. Si 007 contra el Dr. No y Desde Rusia con Amor habían tenido el fuerte, ya os digo, en su puesta en escena, que era el fuerte de Terence Young, y en la formación de Sean Connery como actor, porque le estaban forjando, por así decirlo, el punto fuerte cinematográfico que tiene Goldfinger y que tenía Guy Hamilton, como tuvieron casi todos los títulos que dirigió para lo que es la serie 007, era la fluidez narrativa. La película se te pasa prácticamente en un suspiro, porque todos los personajes están estupendamente presentados, no deja ningún fleco, no hay escenas gratuitas y sobre todo todos los personajes digamos que van como al meollo del asunto. Es decir, es una película que se desarrolla a toda velocidad, tiene un ritmo muy vertiginoso. Y eso era una de las constantes que veríamos posteriormente en las películas de James Bond, además de tener un final cargado de acción, que eso es otra de las constantes que veríamos posteriormente en el resto de películas de la saga. El villano de esta película, que es el actor alemán Gerd Frobe, en 1964, cuando se filmó Goldfinger, ya llevaba Gerd Frobe una amplia filmografía a sus espaldas. Empezó, si mal no recuerdo, Gerd Frobe en el año 1944-45 a realizar películas y terminó en 1990, principios de los 90, o no, perdón, en 1989. Me acuerdo que falleció de un infarto de miocardio. Pero Gerd Frobe se puede decir que fue uno de los actores más prolíficos del cine alemán. Aquí en España se le conoce por una película de Ladislao Baida, de 1958, que es una coproducción que hizo España, junto con Alemania y junto con Austria y con Suiza, llamada El Cebo. Pero también la Ion Productions aprovechó a Gerd Frobe en los años 60 para ser el, bueno, podemos decir villano, entre comillas, ese rey un poco que se comportaba como un niño en la película muy del estilo Disney de Chitty Chitty Bang Bang. ¿Os acordáis cuando Caratacus Patch cuenta a sus hijos un cuento sobre las aventuras de Chitty Chitty, del coche, de ellos, en un país lejano que era Bulgaria, desarrollado, además la acción, en ese país donde no existen niños, porque así lo quiere la mujer del rey, y el rey es precisamente Gerd Frobe, en una interpretación que no tiene nada que ver con la de el mismo actor en esta película que interpreta al villano, a Auric Goldfinger. Es decir, el título de la película lleva el nombre del villano. Luego tenemos, además, a una de las chicas Bond que es una de mis favoritas, sin duda alguna. Y además, tenía 38 años cuando filmó Goldfinger. Es decir, si las chicas de Bond se habían destacado en las películas por ser jovencitas, por ser por lo menos 12 o 10 años más jóvenes que Sean Connery, aquí Honor Blackman era algo más mayor que Sean Connery. Tenía 38 años cuando hizo, además, el papel de Pusey Galore. Para los que tengáis curiosidad, averiguar en qué significa en inglés Pusey Galore. La verdad es que el título, vamos, el nombrecito se las trae. Honor Blackman, además, también estuvo presente en una de las últimas películas de la Hammer, las dos productoras que iban al unísono en 1976 en un pequeño papel llamado La monja poseída, que era una película en la que hizo su debut nada más y nada menos que la hija de Klaus Kinski, Nastasia Kinski, interpretada, además, la película por Christopher Lee y por Richard Widmark. Pues Honor Blackman tiene también en esta película un pequeño papel. Pero Honor Blackman ya era también muy conocida en el Reino Unido por haber protagonizado también series de televisión. Es decir, que Cubby Broccoli no daba puntada sin hilo. Y además es que el papel de Pusey Galore, para Honor Blackman, para ella dicha en una entrevista, le resultó relativamente sencillo, muy fácil de realizar, porque tampoco tenía digamos, no un protagonismo excesivo. Pero Honor Blackman lo destaca aquí en esta película mucho más es por el carisma que desprende. Y sobre todo por ser la primera chica Bond que no es heterosexual, pero que acaba convirtiéndose en heterosexual. Es decir, hay un diálogo de estos que sorprenden por la fluidez narrativa que os he comentado anteriormente,
en el que Sean Connery, en el que 007 trata de ligar con Pussy Galore en el avión de Goldfinger, pero Pussy Galore le dice: no se moleste, señor Bond, porque yo a usted soy inmune. Ahí te está dando a entender que ella es homosexual, que es lesbiana. Pero luego, en un giro que tiene la película, evidentemente cae rendida, no podía ser de otra manera, ante los encantos de Sean Connery de 007. Pero bueno, yo creo que eso es una anécdota también, pues más o menos para contar dentro de lo que es el argumento del film. Era una manera, digamos, de presentar a un personaje que fuera distinto y que tuviera mayor protagonismo que una chica más tipo florero como lo fue casi Ursula Andress en 007 contra el Doctor No, donde evidentemente Ursula Andress lo que destacaba mucho más era por el físico que por su calidad interpretativa, aunque se defiende bastante bien en el papel, como os dije en la review anterior, la de 007 contra el Doctor No, la tenéis aquí en el canal. Pero aquí Honor Blackman ya destaca más por una presencia física más contundente, por tener carisma, por lo que Cubby Broccoli quería apostar también no solo, además de un protagonista con carisma y con un buen saber interpretativo como Sean Connery, sino que su partner femenina también estuviera a su altura. Y también, como no, evidentemente un villano a la altura también del protagonista, como fue Gert Frobe, como fue Auric Goldfinger. Es decir, la interpretación de Gert Frobe como Goldfinger es el villano más famoso de la saga, pero también por estar interpretado por el mejor actor de todos los que hacen de villano en las películas de James Bond. Es decir, Gert Frobe era un actor, digamos, todoterreno dentro del cine alemán. Hizo, por ejemplo, si mal no recuerdo, ahora me viene a la mente, El testamento del Dr. Mabuse, dirigida por Fritz Lang. En 1900 también, si mal no recuerdo, anterior a Goldfinger, 1950 y tantos, 1940 y pico, como una segunda parte de aquellas películas que hizo también el propio Fritz Lang, que eran el Dr. Mabuse. Pues aquí hizo El testamento del Dr. Mabuse. Es decir que, fijaos, ya había trabajado con directores de la talla de Fritz Lang, Gert Frobe, por lo tanto su calidad interpretativa estaba fuera de toda duda. Y luego tenemos una chica protagonista que tiene un pequeño papel muy destacado en la película, pero que fue portada de todas las revistas habidas y por haber en el momento, que fue Shirley Eaton, que hace papel de Jill Masterson. Jill Masterson es una chica que trabaja para Goldfinger, porque realmente el personaje de Goldfinger, ahora nos meteremos un poquito de lleno en el argumento, contaros un poquito de qué va la película, lo que en realidad es Goldfinger es un gran tramposo. Hace trampas a las cartas, hace trampas al golf, todos los juegos que toca hace trampas. ¿Pero por qué? Porque utiliza una serie de personas que están a su servicio para que le vayan diciendo: esta persona en las cartas tiene esto, tiene lo otro, puedes utilizar esto, puedes utilizar lo otro. Y entonces hay una secuencia al principio de la película, después de lo que es el prólogo, en la que James Bond ve a Goldfinger jugando a las cartas con un contrincante en un hotel de Miami. Ahora no, entraremos de lleno en todo ello. Pero claro, ve que Goldfinger tiene aquí puesto pues como un auricular. Y Felix Leiter, que es el agente de la CIA que también trabaja para el MI6, le vemos como también llama a Bernard Lee en esta película, al jefe de 007, a M, le dice que Goldfinger está realizando una serie, evidentemente, de operaciones clandestinas con el oro. Entonces contacta con 007, que casualidad que estuviesen tanto Goldfinger como James Bond, que iba a estar además de vacaciones, pero yo creo que M le envía ahí precisamente para que ya empiece a contactar con Goldfinger. Le ve que está haciendo trampas y sube a su habitación y ve a Shirley Eaton, a Jill Masterson. Y entonces Jill Masterson le dice a Goldfinger: pues de estas cartas tu contrincante tiene esta, tiene esta, tiene esta. Es decir, va jugando, digamos, totalmente con trampas. Entonces llega James Bond, Sean Connery, apaga lo que es el comunicador que tiene y le dice: espérate porque ahora va a ser mi turno. Enciende el comunicador y le dice: vamos a ver, señor Goldfinger, dígame usted si realmente esto está usted haciendo trampas. Pero claro, esto es lo que no puede ser. Entonces vamos a apostar una cantidad de dinero, pero para que usted pierda.
y le dice, vamos a comenzar con $10.000. No, con 15.000 dólares, mejor dicho. A lo que Goldfinger, pues claro, pone una cara a Gertford que le cambia por completo el rostro. Y es aquí cuando ya Gertford ya intuye que alguien le va a estar siguiendo. Y este Gertford, es decir, Goldfinger, es mucho más inteligente el personaje de lo que cabe esperar. Es decir, él es un personaje que lo que está haciendo es, como un gran joyero que es, está robando unas determinadas cantidades de oro, pero ese oro a su vez lo está fundiendo. Porque al fundirlo no se sabe ya la procedencia de él. Y por lo tanto se está haciendo millonario, pero lo está fundiendo en diferentes lugares alrededor del mundo. Uno de ellos es Ginebra, como lo veremos cuando tratemos un poquito del argumento de la película. Y evidentemente se está haciendo realmente multimillonario. Pero claro, él tiene un plan muchísimo más ambicioso, que es atacar Fort Knox, lo que es un gran banco donde están las grandes reservas de oro de los Estados Unidos. La película se rodó pues en varios países, en diversas localizaciones, todas ellas muy exóticas, preciosas, con una fotografía impecable, como luego posteriormente os indicaré, que están en Londres, en Ginebra, en Miami y en Baltimore. Es decir, nos vamos desde Suiza a Inglaterra y a Estados Unidos, en 3 localizaciones principales. Eso es lo que son los exteriores. Y luego los interiores en los estudios Pinewood, en Londres, evidentemente. Dentro de lo que son los actores secundarios, volvemos a encontrarnos con Bernard Lee, haciendo el papel de M, con Lois Maxwell, haciendo de Moneypenny, y sobre todo con Desmond Llewellyn, que ya había aparecido anteriormente, pero no le habíamos visto, digamos, en su salsa, en la sección Q. La sección Q, que por primera vez se ve aquí ampliamente en todo su esplendor, es una sección en la que James Bond va a coger una serie de gadgets, de elementos que le van a ayudar en la lucha contra el crimen y dentro de lo que es su faceta de espía internacional. Lo que hace Desmond Llewellyn, es decir, lo que hace Q, es enseñarle una serie de elementos que ya, como os digo, formarían parte de la estructura narrativa de esta película y que en todas las películas la presencia de Q, es decir, de Desmond Llewellyn en la sección Q, enseñándole a 007 todos esos gadgets que va a utilizar, pues iba a ser ya una constante dentro de las películas de James Bond. Lo que ocurre es que aquí se nos muestra a Q como una persona, digamos, un poco más fría, más distante, y no un personaje que a lo largo de la serie, hasta prácticamente el año 2000, si mal no recuerdo 2002, pero creo que en el 2002 ya Desmond Llewellyn ya había fallecido y fue sustituido por John Cleese en Muere otro día, la última película en la que protagonizó Pierce Brosnan como 007, todas las anteriores Q había sido, es decir, con Roger Moore, con George Lazenby, con Timothy Dalton, había sido, es decir, con Pierce Brosnan, había sido el jefe de la sección Q. Y siempre le habíamos visto, es un personaje realmente muy entrañable, que le vemos prácticamente película a película, si os dais cuenta, envejecer. Es decir, desde 1900, o sea, desde principios de los años 60 hasta principios del siglo XXI, Desmond Llewellyn siempre será el jefe de la sección Q. Realmente él es Q siempre. Y además es que en cada película Desmond Llewellyn lo que hace precisamente es aportar un pequeño toque cómico a la secuencia, porque vemos inventos y gadgets que también nos pueden arrancar una carcajada, pero eso son en otras películas. Sin embargo, aquí en Goldfinger, como es su primera aparición oficial dentro de la sección, le vemos muy serio. Por ejemplo, cuando le está enseñando otro de los grandes protagonistas de la película, Q, a James Bond, dice: el techo del coche aquí, esta sección se aparta y dentro de la palanca de cambios usted abre lo que es la tapadera, la parte superior, y en ese botón rojo aprieta el botón y hay un asiento eyector para lanzar por los aires a su compañero. Y le dice Sean Connery: ¿está usted de broma? Y dice Q: yo nunca bromeo, amigo mío. Nunca bromeo, 007. Pero sí que bromeará, y tanto que bromeará. Es decir, cuando ya vayamos profundizando en lo que es la saga,
Q no es que se convierta en un payaso de la función, ni muchísimo menos, pero digamos que sus inventos, su actitud, ponen una nota simpática a la película. En esta película nos enseña otro de los grandes protagonistas que es un auténtico símbolo hoy en día dentro de lo que son las películas de James Bond, que es el coche, el Aston Martin DB5, como dice Q, con modificaciones. Todas las modificaciones son el techo extraíble de la parte superior, es decir, la parte superior del techo de lo que es del acompañante del piloto para que salga despedido, lo que son, por ejemplo, todo lo que son los gases que echa por la parte exterior cuando se abren los faros para desencajar a todos sus perseguidores, las ametralladoras que tiene cuando se le bajan los faros, sobre todo la matrícula que va dando vueltas, teniendo matrículas para muchísimos países. Además que el invento de la matrícula no estaba previsto en el guión original. Es decir, no estaba previsto en la adaptación que hizo Richard Mayban del guión original, sino que fue una idea del mismo director de Guy Hamilton. ¿Por qué? Porque él tiene una anécdota muy graciosa, y es que cuando él iba precisamente aparcando el coche delante de los estudios Pinewood, o cerca de los estudios Pinewood su coche, casi siempre le ponían además multas. Y llegó un día al rodaje diciendo: es que estoy realmente harto de que me estén poniendo, ojalá mi coche no tuviera ninguna matrícula. Y se le ocurrió eso de que el Aston Martin pudiese cambiar constantemente de matrícula. Claro, elemento que veremos en otras muchas películas de James Bond y en otros muchos Aston Martin. O sea, el Aston Martin DB5 es el coche clásico de James Bond por antonomasia, como le vimos en Casino Royale, como lo vimos en Operación Trueno, en Skyfall y seguramente también en la última, que está todavía pendiente de estreno. Pero vamos, es otro de los grandes protagonistas que tiene la película de Goldfinger, el Aston Martin DB5. Como anécdota particular también os diré que el coche, digamos a una escala de cochecito para los niños para jugar, fue el juguete más vendido en el Reino Unido en las Navidades de 1964. O sea, fijaos el calado que tuvo. La película recaudó 125 millones de dólares, de un presupuesto de 3. O sea, fijaos si recaudó cuántas veces su presupuesto original. Evidentemente, Cubby Broccoli había dado, digamos, con la gallina de los huevos de oro, nunca mejor dicho, con su Goldfinger particular. Porque todo lo que es el elenco protagonista es realmente fantástico. Además, y volviendo al papel de Jill Masterson, de Shirley Eaton, se me ha olvidado decir que es la que está totalmente cubierta de oro, y que muere por asfixia cutánea. Pero que esa fue la portada de, diríamos, casi todas las revistas del Reino Unido de la temporada. Es decir, la imagen de Shirley Eaton cubierta completamente de oro es hoy en día un símbolo ya no solo de la saga de James Bond, un símbolo cinematográfico. Es decir, cuando hablamos de James Bond, ya no es la voz de Shirley Bassey cantando Goldfinger, ya no es solo el Aston Martin DB5, ya no es solo los diferentes actores que interpretaron a Sean Connery, es Shirley Eaton pintada completamente de dorado. Argumentalmente, la verdad es que la trama de la película no es excesivamente compleja, pero lo que destaca la película es por la nueva, totalmente novedosa estructura narrativa. El prólogo, tan episódico como os he dicho, y luego James Bond, que llega a Londres, donde se le asigna su misión, de ahí pasa a estar, digamos, ligar un poquito, pero dar de lado un poco a Lois Maxwell, a Moneypenny, luego la sección Q, que es donde recoge todos los gadgets, donde vemos todos esos elementos que componen la sección Q, donde se le da el coche que tiene que utilizar, como en casi todas las películas de James Bond, y de ahí directamente a la aventura. Aquí es donde vemos directamente a Sean Connery, a 007, cómo irá rastreando a Goldfinger para dar con una serie de localizaciones donde licúa, donde tiene elementos para licuar el oro. Y además para fabricar una nueva arma, muy ambiciosa, para, digamos, no robar Fort Knox como quiere 007, como cree 007, sino que lo que quiere hacer es que con esa bomba, con esa nueva arma, que están fabricando unos chinos dentro de una especie como de almacén, bueno, de chinos u orientales, podríamos decir,
lo que quiere convertir es todo el oro de Fornox en oro radiactivo. Es decir, que no se le pueda tocar, que Estados Unidos no pueda acceder a su riqueza. Por lo tanto, lo que quiere provocar Goldfinger, argumentalmente hablando, es una crisis económica realmente a escala mundial, sobre todo de Occidente, en la que el oro, como no se puede acceder a él, se pueda revalorizar. Pero revalorizar el que él tiene licuado y el que él tiene repartido en diferentes partes del mundo, licuado para que no se sepa su procedencia, pero que luego convierte en lingotes, para, evidentemente, su riqueza propia. Es decir, ese es el argumento a grandes rasgos. Además que luego Goldfinger lo que tiene es a su cargo una especie como de, ¿cómo diría yo? Como de escuadrón de chicas que están comandadas por su capitán, que es Honor Blackman, que es Pussy Galore, que lo que van a hacer va a ser la operación Grand Slam. Esa operación va a ser atacar directamente Fornox. Atacar Fornox primeramente durmiendo, que luego no nos enteraremos que duermen, sino que mueren todos los soldados, todo lo que es el poblado que está alrededor de Fornox. Mueren gaseados por completo, y lo que ocurre principalmente es que quieren dejarse completamente gaseados, completamente muertos, para entrar dentro de Fornox, meter allí la bomba radioactiva y que quede inutilizado ese oro. Pero claro, nosotros vemos al final de la película una lucha, prácticamente una gran secuencia de acción, a disparo con ametralladoras entre los soldados norteamericanos, el ejército norteamericano, y también las, digamos, no decíamos tropas, sino también los asistentes orientales que tiene Goldfinger. Por lo tanto, ha habido aquí algo que no ha encajado. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Porque ese gas se suponía que iba a matar a los soldados de Fornox. Iba a matar a todo lo que es los alrededores de Fornox. Prácticamente 60.000 personas. Como dice 007. Pero aquí está realmente el papel fundamental que hace Honor Blackman. Y es que Honor Blackman, en lo que os he dicho anteriormente como anecdótico, ese cambio que tiene de homosexualidad a heterosexualidad, lo que hace es traicionar a Goldfinger y lo que hace es gasear con un gas para adormecer o para engañar a la gente. Para engañar a la gente, para engañar a Goldfinger y creerse que todos están realmente dormidos cuando no lo están, sino que todo será una información que Honor Blackman, Pussy Galore, pondrá en manos de Felix Leiter, el compañero de James Bond, para que puedan detener a Goldfinger. Otro de los personajes míticos, evidentemente, es el personaje de Odd Joe, es decir, el guardaespaldas de Goldfinger, que le vemos en esa secuencia al principio de la película, cuando están jugando en ese campo de golf, que lo que hace es coger su sombrero, que lleva además en lo que es la solapa, una especie de placa metálica, y que lo utiliza directamente, digamos, para cortar cabezas, como rompe una de las estatuas, una de las figuras que tiene. Y que dice James Bond, dice, la verdad es que los dueños del campo de golf no les va a hacer gracia esto. Y dice, no se preocupe por la estatua, señor Bond, si el campo de golf es mío, si el dueño soy yo. O sea que no se preocupe por eso. Pero Goldfinger es un auténtico personaje y villano en toda regla, porque como os he dicho anteriormente es muy tramposo. Es decir, es un personaje que al espectador nos causa repulsión, porque es el villano, pero a la vez nos cae simpático. Porque dice, caray, se las tiene que ingeniar siempre para cometer faltas, es decir, digamos, para hacer trampas, pero él no es lo suficientemente inteligente porque James Bond le capta en todo. Sobre todo cuando juegan al golf, lleva Goldfinger una pelota con el número 7, Schlesinger número 7. O era el número 1, creo recordar. Y claro, lo que hace es cambiarla por otra, que en vez de ser el número 1 es la número 7, o en vez de ser la número 7 es la número 1. Y entonces al final de la película, cuando James Bond mira el hoyo, prácticamente cuando ha ganado la partida, o se supone que ha ganado la partida Goldfinger, coge en el hoyo la bola y dice, pero no estaba usted jugando con el número 1, aquí pone el número 7. O sea, ¿qué es lo que usted ha hecho? Y es que Goldfinger, como es un poco torpe jugando al golf, pero quiere ganar, pues claro, una de las veces le da a la pelota le da un golpe que prácticamente la pierde. Y entonces lo que hace es dar un cambiazo. Odd Joe.
pero en ese cambio no se da cuenta que el número está cambiado, es decir, que no es el número 1, sino que es el número 7. Y claro, James Bond se da cuenta del engaño, tanto James Bond como su caddy particular. Pero claro, Gerthrop, Auric Goldfinger, siempre echa la culpa a Ojo como diciendo, es que le estoy entrenando para que sea un buen caddy. Como diciendo, yo no tengo la culpa la tiene él. Pero es que Ojo también nos cae realmente algo simpático porque no es un villano de estos que se le pueda vencer fácilmente. Porque ni siquiera habla, es mudo. Pero lo que tiene es una fuerza física descomunal. Y yo me acuerdo de la secuencia de Spectra, de la película de Spectra, en la que Daniel Craig lucha con Dave Bautista. Anteriormente, el luchador de wrestling Batista, hasta hace relativamente pocos años. ¿Quién hubiera ganado? ¿Batista o Joe? Hoy os dejo la pregunta porque la verdad es que Joe, por mucho que James Bond le pega, le tira, el tío es una roca. Y no es excesivamente alto, pero es muy ancho, es muy fuerte y la verdad es que es como un bloque de piedra. O sea, Batista, pues bueno, pues el actor, pues creo que mide casi los 2 metros de estatura, porque se le ve que es bastante más alto que Daniel Craig, que mide aproximadamente 1,80 m, pero no creo que Batista hubiese podido derrotar a Old Joe tan fácilmente, ¿eh? Os dejo ahí la pregunta así un poco, en plan simpático. ¿Quién hubiese ganado? ¿Entre Batista o Old Joe? Yo creo que Old Joe podría haberse llevado un poquito el gato al agua. La verdad es que la película, en todo lo que es los referentes que tiene, por toda la originalidad de la estructura narrativa que tiene, la fluidez con que lo que se desarrolla en todos los acontecimientos, la simpleza pero sencillez, mejor dicho, la simpleza, sencillez pero complejidad de su puesta en escena, porque aquí Guy Hamilton, a tener gran presupuesto, se quiso fijar además también en las lindezas de la puesta en escena de Terence Young. Aunque no llega a ser tan elegante como este, sí que la verdad es que filma los espacios de un modo realmente soberbio. Ya entrando dentro de lo que es la dinámica de la parte técnica, os diré que Goldfinger, para los 3 millones de dólares que costó en la época, pues la verdad es que están extraordinariamente aprovechados. O sea, el uso del Technicolor y de los encuadres es absolutamente maravilloso. Ver esta película en alta definición en Blu-ray es una auténtica pasada. En lo que se refiere al colorido, en lo que se refiere a la gama cromática que tiene, que es muy superior a las dos películas anteriores. Es decir, se nota que aquí el director de fotografía y Guy Hamilton se puede decir que tiraron la casa por la ventana, en lo que a parte técnica se refiere. Es decir, Goldfinger es una película que, aunque tiene una fotografía espectacular, atención a las secuencias que están rodadas en Ginebra, en toda esa la persecución que tiene James Bond con un coche que pertenece a la hermana de Jill Masterson, pero que también acaba falleciendo en la película, y que esa secuencia es homenajeada al principio de la película de GoldenEye, en la que, si mal no recuerdo, la villana que conducía el Ferrari rojo, que era esta Famke Janssen, si mal no recuerdo, va jugando con James Bond, que entonces era Pierce Brosnan, también con el Aston Martin DB5. Y entonces esa secuencia en el que van constantemente por una zona de curvas pero también de alta montaña es un homenaje directamente a la secuencia de Ginebra de Goldfinger. Pero en esta película la fotografía está mucho más conseguida. Están mucho mejor aprovechados todo lo que son los paisajes, todo lo que es la amplitud de lo que es la cámara y sobre todo todo lo que es la planificación de la persecución. Es decir, Guy Hamilton, en ese sentido, y fijaos que os estoy hablando de una película del 64 y la de Martin Campbell es del 95, se saca mucho más partido al Aston Martin DB5. Es decir, en los años 90, en los años 2000, pues estamos acostumbrados a que los directores pues tomen las secuencias con planos muy cortos, pero esa no era la temática técnica que se llevaba en los años 50, en los años 60, dentro de lo que era el cine, sino que los planos eran más largos, los planos tendían a ser travelings, panorámicas, planos secuencia y las coreografías más trabajadas. Aquí, por ejemplo, cuando ya James Bond, utilizando el Aston Martin DB5, va detrás, evidentemente, de la hermana de Jill Masterson, que la pega un tiro, o que cree él que la pega un tiro, pero que realmente lo que va a hacer, o lo que quiere ir es a por Goldfinger, la verdad es que la secuencia no puede estar mejor desarrollada.
no existe una manera más elegante, dentro de lo que es el cine, más elegante, por parte de Sean Connery de deshacerse de un francotirador en una persecución con coches. Porque Sean Connery, es decir, 007, lo que va haciendo es adelantando a la hermana de Jill Masterson, dejándola pasar, adelantándola, dejándola pasar, va jugando con ella constantemente, hasta que en un momento, con uno de los gaches que tiene el Aston Martin, le revienta los neumáticos del lateral y hace que el coche, ya en un llano, muy inteligentemente, porque Sean Connery no quiere matar a ese personaje, sino que quiere interrogarle, quiere conocerle, lo hace ya prácticamente en un llano, casi al lado, podríamos decir, de una gasolinera, hace que la hermana de Jill prácticamente pues tenga que dejar el coche, no estrellarse, pero salir de la calzada, y quedarse prácticamente a un lado porque le ha reventado lo que son los dos neumáticos. Pero lo que desconoce la hermana de Jill Masterson, evidentemente, es que lo que ha reventado los neumáticos de su coche es uno de los gadgets del Aston Martin de Sean Connery, lógicamente. Pero Sean Connery lo que hace es llevar en otra secuencia posterior a una gasolinera a esta mujer, y además lleva un maletín que pone las signas TM. Y claro, la M es el típico maletín, donde viene lo que es el arma de ella, de la francotiradora, de la hermana de Jill Masterson. Pero claro, la M, evidentemente, es la M de Masterson, es decir, del apellido de la que había sido asfixiada, digamos, a todo ese baño de oro. Shirley Eaton, cuando recibió el baño de oro, tuvo que estar asesorada dentro de lo que es la dirección de la película con Guy Hamilton por varios médicos, porque efectivamente existía un cierto riesgo para su salud, y los planos en los que Jill Masterson, en las que Shirley Eaton aparece de color dorado, son muy limitados y muy cortos, porque tuvo un equipo médico al lado. Es decir, según lo que cuenta 007, Sean Connery, cuenta James Bond en la película, es cierto. Es decir, una persona puede morir de asfixia cutánea. Es decir, si tú tapas todos los poros de la piel, lo que haces es cubrirlos y además no dejar que supuren cosas, por ejemplo, lo que es el sudor, y por lo tanto eliminar toxinas. Si no eliminas toxinas, lo que hacen esas toxinas es pasar al torrente sanguíneo y envenenar tu sangre. Por lo tanto, podría correr el riesgo ella de hacerlo, es decir, de fallecer. Aunque evidentemente no de fallecer, digamos, en el rodaje de una manera brusca, sino de enfermar. Por lo tanto, tuvieron un equipo médico al lado de Shirley Eaton mientras ella la estaban embadurnando o pintando su cuerpo, la zona prácticamente donde se le ven las piernas, los brazos, parte de lo que es parte del pecho, lo que es la cara, o sea, completamente dorada, completamente de oro. Una secuencia que ya os digo, ya ha pasado a la historia del cine. Otro de los elementos a destacar que tiene Goldfinger respecto de las anteriores y que la convierte también en una película realmente única también, es ya el protagonismo de la banda sonora. Es decir, ya la película no se limita prácticamente a tener o a soltar en algún momento determinado lo que es el tema de James Bond, es decir, los compases de Monty Norman, sino que también la banda sonora estaría compuesta por John Barry, como os he dicho, y también por el mismo compositor, durante varias películas de la saga, pero con elementos ya propios. Es decir, la banda sonora es otro de los elementos fundamentales de las películas de James Bond. Ya no solo la canción, sino la banda sonora, porque ya no nos limitamos única y exclusivamente al tema de Monty Norman, sino también a los compases de John Barry, en esta y en otras películas de la saga. La verdad es que Goldfinger, para mí, es la película más importante porque dio un vuelco totalmente tremendo y señaló un punto de inflexión a continuar y descubrió la auténtica gallina de los huevos de oro en una película completamente de oro. La película destaca técnicamente por su fluidez narrativa, por su economía, por los diálogos ácidos y satíricos, es decir, ese cambio de sexualidad que tiene el personaje de Honor Blackman, nos da una idea de ello. Por un villano ya a la altura de 007 y que pocos villanos, por no decir ninguno, ya estuvieron a la altura de Auric Goldfinger.
por su magnífica puesta en escena deudora de Terence Young cuando no era el fuerte de Guy Hamilton. Por las canciones, yo creo que Goldfinger, la canción de Shirley Bassey, que ya os digo, que cantó en el Madison Square Garden, ya se convirtió en un clásico, pues prácticamente de la historia del cine. Por los títulos de crédito, que ya no se conforman con ser como las de 007 contra el Doctor No, sino que ya son, digamos, más sensuales y más sexuales. Por ejemplo, vamos viendo secuencias de la película en diversos modelos que parece que están bañadas en oro. Secuencias de la película en sus piernas, en su espalda, en sus hombros, en sus escotes, en sus melenas, que sería ya una constante en las películas de James Bond. Es decir, la figura femenina como elemento primordial dentro de los títulos de crédito de todas las películas de James Bond. Aunque ya actualmente, si ya dicen que la gente de 007 lo va a interpretar de aquí en adelante una mujer, ya no sabremos qué es lo que ocurrirá realmente con la saga. Pero hasta ahora ha sido así. Recuerdo que en Casino Royale no tuvieron especial protagonismo las imágenes sensuales, pero en todas las películas de Roger Moore, me acuerdo, por ejemplo, creo que era en Panorama para Matar, que hay una chica que se va abriendo lo que es la... ¿cómo se llama? La cremallera del escote, y dentro del escote, en vez de verle los senos, vemos A View to a Kill, Panorama para Matar, el título de la película. Es decir, que iban siendo cada vez como más sensuales los títulos de crédito, y que la figura femenina tenía un especial protagonismo dentro de lo que son las películas de James Bond. Y Honor Blackman, además, es que estableció, digamos, el canon de la chica que iba a ser no el acompañante florero de 007, sino también un personaje importante dentro de la trama. La verdad es que las secuencias donde sale Honor Blackman en esta película son contaditas con los dedos, pero todas ellas muy significativas. Cuenta Honor Blackman, ya para ir terminando la crítica, que en la secuencia en la que ellos están forcejeando un poco en el granero, en donde ella cambia su sexualidad, por así decirlo, una de las veces Sean Connery la agarró en uno de las secuencias de las tomas, la agarró tan fuerte de un brazo, sin darse cuenta evidentemente, que tuvo un hematoma tremendo Honor Blackman durante el resto de semanas del rodaje, que casi no se le iba y que le dolió, y que al hacer esas llaves de judo, porque no utilizaron dobles en esa secuencia de ni Sean Connery ni Honor Blackman, se lesionó parte de un brazo y tuvo que realizar otras secuencias con uno de los brazos, no digamos en cabestrillo, pero un poco dolorido. Pero interpretativamente hablando, Honor Blackman dijo que fue una película realmente sencilla de realizar, porque ya venía de hacer pues ya otras interpretaciones un poco más contundentes. Acordaos que os he dicho que ya tenía 38 años Honor Blackman esta película. Pero para mí es una de mis chicas Bond favoritas, junto con Diana Rigg, con Carol Bouquet, con Ursula Andress y con Eva Green. Sin duda Honor Blackman es el prototipo de gran chica Bond. Pussy Galore para mí es, además de Ursula Andress y la que os he dicho, pues de las mejores chicas Bond que ha habido en la historia del cine. Marcó un precedente como todos los elementos, tanto narrativos como escenográficos, como musicales, absolutamente todo. Goldfinger es la película de James Bond más importante de la saga por todo lo que os he contado. Marcó un punto de inflexión, renovó la saga en una tercera película que dicen no hay tercera buena, en este caso la tercera era la mejor de las tres que había habido hasta entonces, con una estructura narrativa completamente novedosa, un tanto episódica, con una fluidez fantástica, que sería imitada una y mil veces en otras películas de espías, como por ejemplo la saga de Misión Imposible, pero que claro, no llega ni a la altura del betún a una película como Goldfinger. Guy Hamilton pues se nos reveló como un gran artesano, como un auténtico artista, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista narrativo, dándole además un tono irónico, satírico, un plan un poco cómico a los diálogos que había adaptado Richard Mayban de la séptima novela de Ian Fleming. Aquí en España se la conoce como James Bond contra Goldfinger, pero todo el mundo, cuando tú le hablas de James Bond, o como la mejor película de James Bond, a todo el mundo se le viene a la cabeza la palabra Goldfinger.
Para mí no es la mejor, pero sí es la más importante. Por eso yo la puse dentro de lo que era la pestaña de comunidad para el especial de los 7000 suscriptores, porque la importancia que tiene Goldfinger ya no solo dentro de lo que es la saga de James Bond, sino dentro de la historia del cine de acción, del cine de aventuras, del cine de espionaje, es fundamental. James Bond con sus gadgets, decir, los villanos, que son una y mil veces imitados incluso en las películas de superhéroes de hoy en día, pero que no le llegan ni a la altura del betún, porque claro, aquí estamos hablando de un actor como la copa de un pino que era Gerd Fröbe, que estaba detrás del rostro de Auric Goldfinger, dándole pues totalmente y diametralmente opuesta pues lo que es no la alternativa, sino plantándole cara a Sean Connery interpretativamente hablando, y luego evidentemente la presencia de Honor Blackman, que era fantástica. Para mí Goldfinger es la película más importante de todas las películas de James Bond, un auténtico clásico a día de hoy. Esta película es, como dice su título, oro puro, Goldfinger, James Bond contra Goldfinger del año 64. No os la perdáis y feliz vela.